Adelante. Pues buenas noches, compañeros. A todos los que nos siguen en estas transmisiones en vivo de Facebook de Morena Socialista. El día de hoy estamos haciendo lo que es esta tercera sesión del taller de formación marxista en el nivel uno, donde vamos a analizar el tema de introducción al materialismo dialéctico, que tiene que ver con un tema de filosofía. Entonces, pues vamos a iniciar, recordarle a los compañeros que esta es la tercera sesión de 8 sesiones que vamos a estar realizando de este taller de formación marxista en el nivel uno. 8 sesiones durante un mes, van a ser 4 semanas, 2 sesiones por semana. La idea, como recordarán, es que con 5 asistencias puedan acreditar su constancia de participación. Esa es la idea. Entonces, a los compañeros que a lo mejor ahí por alguna cuestión se les llegue a dificultar 1 o 2 sesiones, pues todavía tienen ahí un margen, ¿no? de acción. Con 5 sesiones acreditan la constancia. Entonces, pues tratemos ahí de hacer el esfuerzo colectivo, pues para tratar de acreditar, ¿no? La constancia, tanto de manera individual como de manera colectiva. Entonces, nada más ese recordatorio, ahí les envié las listas en el grupo de WhatsApp. Y pues yo creo que, pues sin más, yo creo que vamos a iniciar el tema del día de hoy. Les decía, pues bueno, a mí me toca dar este tema. Me presento, bueno, mi nombre es Edgar López Rosales. Eh, yo pertenezco a este círculo de estudio de Morena Socialista, uno de los círculos que hemos impulsado desde el inicio de Morena. Pues ya llevo bastante tiempo, soy de formación economista y también tengo una carrera en Derecho, pero pues ya también tengo como 25 años en el estudio del marxismo, ¿no? Entonces sí, ya también ahí he estado militando en organizaciones marxistas y pues también al interior de Morena, pues también participé como consejero de Morena en 2 ocasiones. Entonces pues ya ahí hay una cierta trayectoria, tanto teórica como práctica. Pero bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Ya de plano con este taller, que es la parte de introducción al materialismo dialéctico, que es la parte de filosofía. Daré la ponencia, recuerden, el día de hoy es la ponencia así general. Abriré una ronda de participaciones al finalizar la ponencia. Y el día sábado, pues la idea es que sea una sesión de participaciones, donde pues puedan elaborar una participación en torno al documento que les mandé o del tema que ustedes puedan elegir. Ahí está, ¿no? El temario. Pero en participaciones de 5 o 8 minutos para el día sábado, ¿no? A nosotros nos parece importante que exista esa retroalimentación, ¿no? Y además, pues también a nosotros nos interesa que participen para precisamente nosotros escuchar, ¿no? Cuáles son las ideas que traen o van elaborando, ¿no? Con esto del taller de formación marxista. Si no participan, pues cómo los vamos a escuchar, ¿no? ¿Cómo vamos a saber qué tipo de ideas traen o cómo van asimilando el curso, ¿no? Entonces ahí es importante el día sábado la participación en la sesión de participaciones de 5 o 8 minutos. Tampoco la idea es que no den toda la ponencia, pero sí 5 o 8 minutos bien preparados también ayuda, ¿no? A esa capacidad de síntesis. Entonces, pues está el día de hoy, entonces empezamos con la ponencia. El día de hoy pues vamos a abordar este tema de introducción al materialismo dialéctico, que es la parte de filosofía. A mí me gustaría hacer una pequeña recapitulación de la sesión anterior. Hay que recordar que estuvimos viendo lo que eran las 3 fuentes y las 3 partes integrantes del marxismo. Entendíamos que el marxismo pues no surge de la nada, ¿no? Sino que hubo unas fuentes donde surge el marxismo y que eran 3 principales. En el parte de la filosofía, pues era la filosofía alemana. En el parte de la economía política inglesa, esa era otra parte, otra fuente del marxismo, y en el socialismo utópico francés. Estas, digamos que eran las 3 fuentes del marxismo, que a su vez constituyen sus 3 partes integrantes: filosofía, economía e historia. El marxismo se constituye por estas 3 partes integrantes. Sus fuentes en su momento fueron lo más avanzado que tenía la humanidad en ese momento. O sea, la filosofía alemana era lo más desarrollado que pudo tener la humanidad hasta ese momento.
Entonces, pues de ahí emana el marxismo, también la economía política inglesa, la desarrollada por Adam Smith y David Ricardo, pues fue lo más avanzado que había dado la humanidad en el entendimiento, ¿no? De la economía política. Y en cuanto al socialismo utópico francés, pues igual eran los intentos más desarrollados por intentar cambiar el entorno, ¿no? Intentar establecer una sociedad distinta al capitalismo, aunque eran intentos utópicos, pero era lo más avanzado que había en ese momento. Entonces, de ahí salen las fuentes integrantes del marxismo y les decía, estas a su vez constituyen sus tres partes integrantes, ¿no? Filosofía, economía e historia. Entonces, aquí quisiera nada más recapitular esta situación para entender precisamente qué es lo que pues entendemos como marxismo, porque pues muchas veces eh, queremos decir que marxismo pues es una ideología, es una filosofía, es una metodología, ¿no? El marxismo, o es una teoría, ¿no? También la teoría marxista. Entonces, también luego muchas veces he escuchado a los compañeros que dicen, no, es que el marxismo es una ideología, es un método, es una teoría, es una filosofía, es una doctrina, ¿no? Pues entonces, ¿qué es el marxismo, no? Pues el marxismo es todo eso, pero nada más que, y al mismo tiempo, ¿no? Nada más las situaciones que hay que saber ubicar en qué momento, ¿no? En qué momento es una ideología, en qué momento es una filosofía, en qué momento es el método, ¿no? Entonces, aquí quisiera darles una definición de marxismo, ¿no? Así muy general. Gil, por ahí levantó la mano. Sí, nada más mencionar que se oye como un pequeño zumbido. No sé si es por el micrófono. Es así. A ver, ahí, ya está. Creo que sí. Sí, creo que ya mejoró. Pues si es el micrófono. Sí, sí, ahí me dicen, vuelvo a acomodarlo. Entonces les decía, aquí les quisiera dar como un breve concepto de qué es el marxismo, así, aunque sea un poquito como de diccionario, pero el marxismo lo entendemos como el conjunto de ideas desarrolladas por Marx, por Engels, aplicadas precisamente al estudio de la filosofía, la economía y la historia. Esto podríamos tener como una especie de definición de qué es el marxismo. Son un conjunto de ideas desarrolladas por Marx y por Engels, no nomás por Marx, sino también por Engels. O sea, de manera conjunta, Marx y Engels desarrollan todo este cuerpo teórico y pues obviamente esto es lo que entendemos como marxismo. Cuando yo digo que es un conjunto de ideas, pues estamos haciendo alusión a que es una ideología. Finalmente, una ideología es eso, un conjunto de ideas, ¿no? Entonces, el marxismo parte de aquí, que es un conjunto de ideas. Aquí sí lo quisiera aclarar este punto a lo mejor, porque muchas veces muchos compañeros dicen que a lo mejor ellos no tienen una ideología o no se quieren casar con una ideología, o también los ataques que vienen hacia el marxismo, ¿no? De que el marxismo quiere imponer su ideología, ¿no? Entonces, de entrada, pues creo que todos tenemos una ideología, ¿no? O sea, eso hay que aclararlo, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, ahorita quisiera agarrar una hoja de papel, ¿no? Y aventarla, al cesto de basura. Para hacer ese ejercicio tan simple, pues lo hago bolita, lo aviento al cesto de basura, pero para hacer ese ejercicio tan simple tuve que involucrar muchas ideas en mi pensamiento. O sea, tengo la idea de que pues no voy a aventar la hoja así toda plana, ¿no? La tengo que hacer bolita, eso ya es una idea. Tengo la idea también de que la fuerza que tengo que imprimirle al momento de aventar la bola al cesto de basura. Incluso el tiempo, la fuerza, el hecho que tiene que hacer una parábola. O sea, para hacer un acto tan simple como aventar una hoja de papel al cesto de basura involucra muchas ideas. Ahora imagínense para analizar un fenómeno social o un fenómeno político, pues involucramos muchísimas ideas en nuestra cabeza para analizar este determinado proceso. Pues eso precisamente se le conoce como ideología. Eso precisamente es la ideología, un conjunto de ideas. Aquí la situación es que pues, obviamente no muchos sabemos que tenemos una ideología o no tenemos claro cuál es la ideología. Entonces, esa es la parte que busca explicar el marxismo, ¿no? Dejar en claro, poner las cartas sobre la mesa y decir cuál es el tipo de ideología, ¿no? En la que se basa.
Entonces, yo les comentaba, retomando las tres partes integrantes del marxismo, el día de hoy pues vamos a checar la parte filosófica. Y la parte filosófica es la que nos va a permitir entender el tipo de ideologías que tenemos o que aspiramos tener. Esto es fundamental, ¿no? Dentro de la parte de las tres partes integrantes del marxismo, la parte filosófica es fundamental, ¿no? La parte de economía, ¿no? Y la teoría del valor también les decía, o sea, estas tres partes integrantes del marxismo no se pueden ver por separado, ¿no? Se tienen que ver de manera conjunta como un cuerpo ideológico, es como un vehículo, ¿no? Un vehículo pues tiene las cuatro llantas, tú le quitas una llanta, pues ya no te va a funcionar el carro, ¿no? De esa misma manera tenemos que ver el marxismo. Todas estas tres partes se tienen que ver de manera conjunta, ¿no? Les decía, el marxismo, el conjunto de ideas aplicadas, desarrolladas por Marx y por Engels, aplicadas al estudio de la filosofía, nos da lo que conocemos como el materialismo dialéctico. Este conjunto de ideas aplicadas a la economía nos dan lo que es la teoría del valor. Y este conjunto de ideas desarrolladas por Marx y por Engels aplicadas a la historia, pues nos da lo que conocemos como el materialismo histórico o la concepción materialista de la historia. Entonces, todas estas tres partes integrantes las tenemos que ver de manera conjunta, ¿no? Con la cuestión del materialismo histórico, se saca la conclusión de la lucha por el socialismo. Con la teoría del valor lo que hace es darnos un estudio del capitalismo, y el materialismo dialéctico lo que nos da es una metodología de análisis. Nosotros no podemos solamente luchar por el socialismo y quitar la parte, por ejemplo, de economía política, ¿no? O sea, si quitamos esa parte, pues ya no entendemos cómo funciona el capitalismo, ¿no? Si nosotros quitamos la metodología, pues a lo mejor ya luchamos por el socialismo, entendemos el capitalismo, pero ya lo entendemos de una manera distorsionada. Entonces, todas estas tres partes integrantes son fundamentales. Y entonces aquí vamos a partir de la primera, de la parte filosófica, de la llamada parte que se conocemos como el materialismo dialéctico, ¿no? Primero, pues aclarar este concepto de materialismo dialéctico no es un término que propiamente haya usado Marx o Engels. Ellos lo que utilizaban era el método dialéctico, así lo renombraban ellos. El nombre de materialismo dialéctico se viene adoptando a partir de 1920, ¿no? Por ahí así con el ascenso de los partidos comunistas. A partir de ahí se le conoce como materialismo dialéctico. No nos parece que se contraponga, ¿no? Con las concepciones fundamentales de Marx y de Engels. Lo comento, ¿no? Porque muchas veces tratan de acuñar, ¿no? Que este método es distinto al de Marx, ¿no? No, el método que seguimos es precisamente el método dialéctico o el método del materialismo dialéctico, ¿no? Entonces, aquí para entender esta parte del materialismo dialéctico, quizá tendríamos que entender una parte primera, ¿no? La principal, la parte de la filosofía. O sea, el qué entendemos por una filosofía. O sea, yo sé que a lo mejor aquí no voy a dar un concepto, ¿no? Muy acabado, ¿no? De lo que es filosofía o muy concepto muy académico, pero sí voy a tratar de dar un concepto muy general, ¿no? Para el uso que queremos aquí. Y filosofía la podemos entender como, pues, como una forma de interpretar el mundo. O sea, eso podríamos entender que es una filosofía, porque muchas veces se nos viene a la mente, ¿no? Un montón de libros y autores y discusiones, interminables, ¿no? Pero bueno, lejos de eso, quizá un concepto, una definición práctica, podríamos entender que una filosofía no es otra cosa más que una forma de interpretar el mundo, una forma de interpretar nuestro entorno. Eso podríamos darle como una definición así muy general de filosofía. Y en ese sentido, pues todos tenemos una filosofía, todos tenemos una forma de interpretar el mundo. O sea, eso es fundamental, ¿no? Entender que todos tenemos una filosofía. No importa si eres un maestro académico de una universidad o si eres no sé, un vagabundo de la cuadra, pues todos tienen una forma de interpretar el mundo, ¿no?
Aquí la situación es que no todos son conscientes que tienen una filosofía y no todos son conscientes de qué tipo de filosofía es la que tenemos. O sea, y esta es la parte, la principal donde partimos. Entender que todos tenemos esa filosofía, ¿no? Todos tenemos una forma de interpretar el mundo. Pero entonces aquí, ¿cómo es que interpretamos el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es la filosofía que normalmente tiene la gente? Normalmente la gente, pues decimos, ¿no? Pues cada quien habla como le va en la feria, ¿no? O sea, cada quien a partir de sus vivencias, sus experiencias, de vida, pues es como van adoptando una manera de ver el mundo, ¿no? Esa sería en una primera instancia. Pero más allá de eso, hay algo que todos tenemos en común. Y el hecho que todos tenemos en común es que todos vivimos en el sistema económico capitalista. Esa es una situación, seas rico, seas pobre, seas clase media, lo que quieras definirte, ¿no? Todos vivimos en el sistema capitalista. Y este sistema capitalista pues va imprimiendo su ideología. O sea, Marx decía que la ideología dominante de una sociedad es la ideología de la clase dominante. O sea, el capitalismo desde que nacemos nos empieza a adoctrinar, ¿no? Nos empieza a adoctrinar con el sistema capitalista, con la visión capitalista del mundo y nos vamos acostumbrando que esta es una manera, una forma de interpretar el mundo, ¿no? Todo nos parece muy, muy normal. El hecho de que haya trabajo asalariado, que una persona tenga que trabajar tantas horas a la semana por conseguir su salario, nos parece algo normal, porque desde jóvenes, desde niños, nos han venido el capitalismo imponiendo una cierta ideología, ¿no? Entonces, primero aquí hay que comentar que la filosofía que normalmente todos traemos, pues es la filosofía del sistema económico dominante, ¿no? Y en este caso, pues es la ideología del capitalismo. Ya quizá cuando vamos creciendo, pues vamos quizá estudiando, vamos leyendo más, vamos tomando conciencia y vamos elaborando otro tipo de perspectiva de ver el mundo. Esto es inevitable, sobre todo en el movimiento proletario. El proletariado siempre se cuestiona su existencia, ¿no? Y con justa razón, una persona que apenas alcanza como para comer y trabaja y trabaja y trabaja y no le alcanza, pues obviamente se cuestiona su existencia, ¿no? Se cuestiona su entorno. Entonces, esto va a ser algo muy normal, ¿no? Dentro del campo de la filosofía. Entonces, aclarar que pues todos tenemos una filosofía, a lo mejor aquí muchos no sabían que la tenían, ¿no? A lo mejor otros más ya sabían que tienen una filosofía, a lo mejor un poquito ya más elaborada, y precisamente el marxismo parte de esto, ¿no? De la necesidad de tener una filosofía, eh, pues sí, desarrollada, metodológicamente estructurada, porque al momento de analizar el capitalismo, pues lo analizaríamos con los prejuicios, ¿no? De la misma sociedad capitalista. Entonces, primero hay que tener claro que es necesario tener una filosofía muy bien elaborada, muy bien diseñada y qué tipo de filosofía debemos aspirar, ¿no? Y aquí en este sentido, pues solamente habría dos campos de la filosofía, que es la cuestión del idealismo filosófico y la cuestión del materialismo filosófico. Finalmente, la filosofía, digamos que se divide en estos dos campos principales, ¿no? El idealismo filosófico y el materialismo filosófico. El idealismo filosófico lo entendemos que es una visión subjetiva de la realidad. Es decir, tú partes de la idea que tú tienes de tu entorno. Por eso se le llama idealismo, ¿no? Partes de la idea que tú tienes. Se considera como una visión subjetiva, ¿no? De nuestro entorno. Por el otro lado, el materialismo filosófico lo que busca es partir de un análisis objetivo, no de lo que yo crea, o sea, sino simplemente de analizar nuestro entorno y entender que nuestro entorno existe, independientemente de lo que yo crea o no, nuestro entorno existe. Y este entorno que tenemos a nuestro alrededor, pues está constituido por materia. Eh, por eso se le llama materialismo filosófico, o sea, partimos de que la realidad es objetiva y que la realidad
objetiva solamente puede entenderse a partir del estudio de la materia. Todo nuestro entorno está constituido de materia, ¿no? Nosotros mismos somos materia, ¿no? Este lugar que se ve quizá vacío, pues no, no está vacío, aquí hay moléculas de aire, ¿no? Que finalmente constituyen materia. Es decir, todo nuestro alrededor es materia, ¿no? Entonces, primero lo que debemos de partir es que hay dos campos en el estudio de la filosofía, la visión subjetiva de la realidad y la visión objetiva de la realidad. Y en este sentido, pues nosotros nos debemos, si queremos entender nuestra realidad, pues debemos de partir de no cuestiones subjetivas, de lo que yo creo o no, sino sobre cuestiones objetivas. Entonces, aquí es importante entender la necesidad del materialismo filosófico, ¿no? Entender que la materia es la parte fundamental de nuestra realidad y a partir de entender el desarrollo de esta materia es como podemos entender todo nuestro entorno. Entonces, hacer primera división muy general, que no se busca abarcar todo, pero son las dos concepciones, o sea, no hay más, ¿no? No hay una tercera vía, ¿no? O analizas la cuestión de una forma objetiva o la analizas de una manera subjetiva. No hay de que la analizo medio subjetivamente o medio objetivamente, eso no existe. No existen ese tipo de particularidades, ¿no? Más adelante quizá lo podamos entender un poquito mejor, también ahí entraré en esa parte, pero pues obviamente nosotros vamos a optar por analizar nuestro entorno desde un punto de vista objetivo, ¿no? Esa es la parte fundamental. Entonces, de ahí parte precisamente esta concepción del materialismo, ¿no? Ahora, el materialismo moderno pues tuvo que pasar por un largo proceso de desarrollo, ¿no? Intelectual para llegar a lo que conocemos como el materialismo moderno, ¿no? O sea, el enfoque filosófico materialista. Hay que recordar que, por ejemplo, durante la Edad Media, pues el enfoque científico estaba altamente marginado. Lo que predominaba era la iglesia, ¿no? La que imponía su religión, la que imponía su visión subjetiva del mundo. Y la parte científica durante toda la época del feudalismo, la Edad Media, pues fue relegada, ¿no? Nosotros conocemos así muy general, ¿no? Casos como el de Copérnico, ¿no? Galileo, donde pues la iglesia ejercía un alto poder, ¿no? De intimidación, ¿no? Y pues prácticamente la religión era la que llevaba a cabo todo pues las cuestiones, cotidianas, ¿no? De la vida, ¿no? Entonces, pues fue una época bastante oscura, ¿no? De la humanidad. En Grecia, a lo mejor, con el esclavismo, en algún momento se desarrolló el arte, la cultura, la filosofía, pero con la Edad Media, con el feudalismo, pues fue una parte bastante oscura, ¿no? De la humanidad, ¿no? Donde se basaban en una visión subjetiva y sobre todo una visión bastante religiosa. Entonces, todo esto fue cambiando. Poco a poco se empieza a dar un pensamiento claramente más objetivo, más científico, ¿no? En contraposición con la iglesia. Les decía, fueron siglos, ¿no? Donde el pensamiento científico pues daba la batalla con la cuestión religiosa, ¿no? Que predominaba en el feudalismo. Y poco a poco se van saliendo autores, ¿no? Materialistas o filósofos materialistas, ¿no? Aquí quizá nombrar algunos de manera muy general, ¿no? Eh, Bacon, Hobbes, ¿no? John Locke, ¿no? Todos estos, incluso René Descartes, ¿no? Que van adoptando una visión materialista, tratando de establecer una visión objetiva, ¿no? De su entorno. Eh, ya tenemos que, por ejemplo, que ya hasta la Revolución Francesa, cuando inicia el derrocamiento de la burguesía, ¿no? El derrocamiento del régimen feudal y la burguesía termina imponiendo y hace una revolución, pues inicia todo un proceso científico, ¿no? El llamado renacimiento, ¿no? Por eso se le llama renacimiento, la cuestión humana vuelve a renacer y otra vez empiezan a salir todo tipo de enfoque científico, ¿no? Todo el área de humanidades, ciencias naturales, medicina, ¿no? Matemáticas, biología, empiezan otra vez a florecer, ¿no? Empieza a florecer otra vez
el pensamiento científico. Les digo, pues todo esto pues se da, ¿no? En el calor precisamente de la Revolución Francesa, con el ascenso de la burguesía, y por aquí lo menciona, ¿no? Engels, este parrafito ahí se los dejo. Pues obviamente que la burguesía pues utilizó la parte científica, ¿no? En ese momento en su lucha contra el feudalismo. El feudalismo no desarrollaba la parte científica y pues estaba conteniendo a la humanidad, ¿no? La burguesía llega, hace la revolución y en un primer momento, pues vale, ¿no? De todo este pensamiento científico, ¿no? Para poder llevar a cabo, ¿no? Sin embargo, el pensamiento materialista objetivo se empieza a desarrollar. Yo les comentaba, ¿no? Así de manera muy general, les decía, fueron siglos, ¿no? Fue un proceso de siglos para dar la lucha contra las ideas religiosas, ¿no? Oscurantistas de la Edad Media y poder establecer un pensamiento objetivo, ¿no? O sea, la iglesia aniquiló prácticamente, ¿no? Todo tipo de pensamiento científico, ¿no? Entonces, la humanidad, ¿no? Dio una fuerte lucha, ¿no? Por establecer un método de pensamiento objetivo, un método de pensamiento científico, ¿no? Un método de pensamiento materialista, ¿no? Cuando llega la burguesía, pues llega con todas estas armas, ¿no? Científicas, pero pues la misma burguesía, ¿no? Empieza a adoptar también un método, pues también subjetivo de la realidad. Ya a la burguesía ya no le interesa adoptar el pensamiento objetivo científico, más allá de lo que es necesario para implementar tecnología, quizá. Entonces también esto empieza a afectar el pensamiento objetivo, ¿no? Materialista. Y se empieza a dar una especie de materialismo mecanicista, ¿no? Una especie de materialismo positivista, ¿no? ¿Qué entendemos con este materialismo mecanicista? Eh, Entendemos como materialismo mecanicista el hecho de que la materia se ve como algo fijo, estático, y pues necesita un impulso externo para moverse. Eso es la base fundamental de la física mecánica, ¿no? O sea, para toda acción corresponde una reacción, que son las ideas de Newton, ¿no? O sea, yo tengo un cuerpo aquí fijo y para que este cuerpo se mueva necesito ejecutar una fuerza, ¿no? Una fuerza externa. Eso es lo que entendemos como la física mecánica. Entonces, este pensamiento de materialismo o mecanicista, pues claro que en un primer momento supuso un avance, ¿no? Objetivo, ¿no? En términos generales, un pensamiento objetivo, pero ahí ya tuvo un primer obstáculo, ¿no? Una primera forma, ¿no? De abordar el mundo, ¿no? La materia vista desde una perspectiva bastante rígida, ¿no? Bastante quieta, ¿no? Entonces, pues empiezan a venir pensadores, que tratan de romper con esta idea mecanicista, ¿no? De que la materia es algo fijo, estático, que requiere un pulso externo, y empiezan a venir, pensadores como Kant, ¿no? Tratan de romper este viejo pensamiento mecánico, ¿no? Tratan de implementarle más dinamismo a la cuestión, de pensamiento. Kant lo intenta durante muchos siglos, sienta una base, pero digamos que fue a partir de Hegel, ¿no? Que Hegel empieza ya también a explicar y a desmenuzar las contradicciones del cambio y del movimiento. Con Hegel es con el que ya, ¿no? Se empieza a aterrizar. Obviamente era un proceso caótico, había un pensamiento científico floreciente, ¿no? Y Hegel lo que hace, pues es decir, vamos a ponerle orden a nuestro pensamiento, vamos a esclarecer, ¿no? Todas estas ideas, vamos a darle un orden a estas ideas. Y obviamente Hegel empieza a darle un orden al pensamiento, ¿no? Al pensamiento de la humanidad, a darle cierto orden, cierta coherencia. Y empieza Hegel a entender que las ideas, él parte, ¿no? De las ideas. Las ideas no son algo fijo, estático, que surja de la nada, ¿no? Las ideas son parte de un proceso de desarrollo mental, ¿no? Una idea no surge de la nada, ¿no? Viene acompañada de otra idea y en este proceso de constante cambio y movimiento, pues precisamente se van generando las ideas, ¿no? Es decir, ya empieza a darle un pensamiento distinto al pensamiento mecanicista,
Y pues Hegel empieza a retomar algo que se llamaba el estudio de la dialéctica. O sea, Hegel lo utiliza para entender el pensamiento humano, el desarrollo, entender el pensamiento de las ideas. Y retoma algo muy importante, que era el uso de la dialéctica. El uso de la dialéctica proviene incluso desde los griegos, ¿no? Platón, Zenón, Aristóteles ya venían utilizando la dialéctica, pero por ejemplo aquí había un filósofo griego que era Heráclito, ¿no? Que él manejaba esta concepción de que pues ningún hombre, ¿no? Puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. O sea, ¿qué quiere decir con este pensamiento dialéctico? O sea, que todo está en constante cambio, movimiento, que todo está en constante desarrollo, que nada es fijo ni inmutable, ¿no? Este es precisamente el pensamiento dialéctico. Cuando Heráclito dice, tú te sumerges en un río, está bien, ¿no? Después te quieres sumergir en el mismo río, ya no se puede. ¿Por qué? Porque el mismo río está fluyendo todo el tiempo. Es imposible que tú te sumerjas en el mismo punto dos veces. O sea, incluso la misma Tierra, no estamos en el mismo punto dos veces. Es prácticamente imposible. La Tierra, a pesar de que nosotros la vemos fija y estática, pues no es así. La Tierra, adentro de su interior, hay capas tectónicas moviéndose, ¿no? A velocidades impresionantes. Y la misma Tierra está girando sobre su propio eje, sobre su propio eje. Y al mismo tiempo la Tierra gira alrededor del Sol, en todo esto del sistema solar, ¿no? El Sol es como una bola de fuego que va surcando los planetas alrededor de él. Y al mismo tiempo, pues nuestro sistema solar forma parte de una vía láctea que también se está moviendo. O sea, imagínense, ¿no? La situación de que ya lo vemos así. O sea, claro, para efectos prácticos, pues la Tierra está quieta, ¿no? Pero ya analizando procesos más profundos, vemos que eso de la quietud no existe en la naturaleza. O sea, todo está en constante cambio, movimiento, desarrollo, cosas que nacen, mueren. Eso es precisamente atender el pensamiento dialéctico, ¿no? No ver las cosas como algo fijo o estático, ¿no? De hecho, aquí lo que se menciona exactamente, o sea, lo único que no cambia es el cambio. Eso es exactamente lo único que no cambia, ¿no? Nada es permanente excepto el cambio. El cambio es lo único que no cambia. Está todo en constante cambio, en movimiento. Entonces, es importante analizar precisamente este punto de vista dialéctico. Nosotros mismos, pues no somos, estamos cambiando. O sea, nosotros mismos, por ejemplo, no somos los mismos de ayer. ¿Por qué? Porque ya hubo muchas células que se murieron en nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo completa diario, ¿no? Constantemente están muriendo células y están naciendo nuevas, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos cambiando, ya no somos los mismos, estamos cambiando, incluso en el sentido del pensamiento. Ya a lo mejor ayer hubo ideas que no sabíamos, que fuimos adheriendo y ya somos una cuestión completamente distinta ayer. O sea, estamos en constante proceso de cambio y desarrollo, ¿no? Eso es precisamente lo que establece el pensamiento dialéctico y esto es lo que retoma Hegel. Hegel en el momento de la filosofía alemana, pues trata de darle un orden, ¿no? A eh, este pensamiento pues sí, que se estaba dando en la humanidad, ¿no? Y trata de darle un orden y empieza a utilizar precisamente retomar el estudio de la dialéctica, ¿no? Ya mencionan cuestiones como tesis, antítesis y síntesis, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Entonces, sí es importante establecer cuál es la diferencia entre la dialéctica, ¿no? En tener este desarrollo dialéctico y el pensamiento metafísico que entendemos como el sentido común. La metafísica, más allá de términos quizá un poquito más avanzados o desarrollados, podemos entenderla como el sentido común, ¿no? Como la parte esta de que utilizamos los silogismos, ¿no? Entendemos que A es igual a A, ¿no? Entonces ese es un silogismo que utilizamos. De hecho, todo el silogismo aristotélico se basa en eso y es una forma de ir acomodando nuestros pensamientos, ¿no? La lógica aristotélica, ¿no? Esta idea de que pues todos los perros tienen cuatro patas, ¿no? Firulais es un perro, ¿no? Por lo tanto, Firulais pues, tiene cuatro patas, ¿no? Eso es lo que entendemos como silogismos, ¿no? Esta situación que viene siendo la base del sentido común. Esta parte que dice, pues yo soy yo, ¿no? Si yo no soy yo, pues
eso no tiene sentido, ¿no? Esto en un primer momento es el sentido común y es necesario pues, para entender distintos conceptos, ¿no? Pero sin embargo, si ya nos vamos a análisis más profundos, más detallados, pues les explicaba, ¿no? Vemos que las cosas no son tal cual, ¿no? O sea, yo no soy yo estoy en constante cambio y desarrollo. Aquí, por ejemplo, poníamos un ejemplo que viene en el texto que les mandé, que por ejemplo las matemáticas también se basan en este tipo de axiomas, ¿no? De A es igual a, ¿no? 1 más 1 es 2, ¿no? Todos estos tipos de conceptos, ¿no? Quizás se ven así de manera muy general, o sea, tiene sentido, ¿no? En el texto les mandé, había un ejemplo que ponía 1 kilo de azúcar. Vamos a suponer que 1 kilo de azúcar es igual a otro kilo de azúcar, ¿no? O sea, para efectos prácticos en el mercado, pues esto tiene todo sentido, ¿no? 1 kilo de azúcar es igual a 1 kilo de azúcar. Pero sin embargo, si queremos analizarlo ya desde una manera más profunda, ¿no? Más estudiada, un poquito más avanzado, y quizá en vez de utilizar una báscula del mercado, utilizamos una báscula de estas de laboratorio de precisión, veríamos que 1 kilo de azúcar no es igual a otro de kilo de azúcar, porque ya hay variaciones milimétricas, ¿no? De miligramos que los hacen completamente distintos. O sea, 1 kilo de azúcar no es igual a otro kilo de azúcar. O sea, ahí en la realidad A ya no es igual a A, porque ya hay un proceso completamente distinto, ¿no? O sea, no puedes igualarlos, ¿no? Incluso decir que el kilo de azúcar es igual al mismo kilo de azúcar, pues tampoco, porque el tiempo está pasando, o sea, esos granitos de azúcar se van oxidando durante el proceso. O sea, hay procesos pequeñísimos que no alcanzamos de ver. Entonces, ese kilo de azúcar ni siquiera es igual a él mismo en un lapso de tiempo, porque está constantemente en cambio y desarrollo, ¿no? Entonces, esta es la parte que quisiéramos explicar. Con esto no queremos decir que la metafísica hay que hacerla a un lado, que el sentido común no sirve, ¿no? Todos los silogismos esos sirven, ¿no? Dentro de ciertos límites, pero para entender procesos más complejos, pues necesitamos precisamente el pensamiento dialéctico, ¿no? Entender que las cosas no son fijas, estáticas, ¿no? Sino que son dialécticas, que están en constante cambio, movimiento, desarrollo, ¿no? Todo ese tipo de situación hay que entenderlo. Es un proceso bastante complicado porque les decía, normalmente la sociedad capitalista pues nos ha adoctrinado, nos ha hecho pensar en esta visión metafísica, ¿no? Del sentido común, del materialismo mecanicista, ¿no? Establecer como una ciencia positivista, ¿no? Y no entender la ciencia como algo dialéctico, ¿no? Las ciencias naturales. Entonces cuesta trabajo porque pues prácticamente es volver, ¿no? A replantear nuestra forma de interpretar el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que cuesta trabajo y es como hacer un ejercicio, pues mental, ¿no? Constantemente tenemos que estar haciendo un ejercicio mental para ir adoptando un pensamiento dialéctico de interpretar el mundo. Entonces, eso es lo que requiere complejidad, ¿no? O sea, no tanto el dar la definición, sino ejercitar nuestra mente en analizar los procesos, precisamente como algo que está en constante cambio, desarrollo, que se guía a través de transformaciones, todo eso, ¿no? Y eso es precisamente lo complicado, ¿no? Entonces, aquí les decía hay que señalar esta parte de la diferencia entre la dialéctica y la metafísica. Bueno, este es un párrafo, ¿no? De Engels del Antidiuri, ¿no? Donde precisamente explica, ¿no? Que para el metafísico todo es un sí, sí o no, no, ¿no? Y todo lo demás procede del diablo, ¿no? Eso porque viene en la Biblia, ¿no? Así viene textual en la Biblia. Y precisamente para el dialéctico las cosas son sí y no al mismo tiempo, ¿no? Y están cambiando constantemente. Entonces, esta es la parte que hay que diferenciar entre la dialéctica y la metafísica, ¿no? Entonces, pues aquí ya abordamos dos partes, que es la parte del materialismo y la parte del método dialéctico, ¿no? Y entonces aquí es donde pues ya vamos a tratar de establecer precisamente
la conjunción, ¿no? Del método del materialismo dialéctico. Pero aquí primero quisiera comentar así de manera muy general tres leyes principales que tiene la dialéctica, ¿no? Que serían estas, ¿no? La ley de la cantidad a calidad, la ley de la unidad y lucha de contrarios y la ley de la negación de la negación. Digamos que estas serían como sus tres leyes fundamentales que dan el pensamiento dialéctico. Si quieren, ahorita lo pasaremos a explicar eso, porque tengo algo de tiempo. Pero, por ejemplo, este tipo de leyes son las que rigen la materia en todo nuestro alrededor. O sea, parecería algo exagerado, pero no, son leyes que rigen a todo el funcionamiento de la materia y de la naturaleza en nuestro entorno. Por ejemplo, la ley de la cantidad en calidad. Aquí esta ley lo que te dice es que una serie de cambios cuantitativos va a llegar un momento en que te va a producir un salto cualitativo, ¿no? El famoso lema este o la frase esta dice de que gota a gota, ¿no? Poco a poco, con gota a gota, poco a poco vas a derramar el vaso, ¿no? La famosa gota que derrama el vaso. Yo pongo una gota de agua en el vaso, pues no se va a derramar. Pongo una segunda, pues tampoco, ¿no? Y así, hasta que vaya acumulando una serie de gotas que va a llegar un momento en que va a derramar el vaso. Ese tipo de cambios cuantitativos ocurren todo el tiempo en la naturaleza. Una serie de cambios cuantitativos llega el momento en que producen un salto cualitativo. No se guía a través de un proceso lineal, ¿no? Así de poquito a poquito, ¿no? Se acumulan los saltos cuantitativos, los cambios cuantitativos y en un momento, ¡fum!, da la explosión. Esto lo vemos también en la explosión, por ejemplo, en la erupción de un volcán. La erupción de volcán no ocurre todos los días, ¿no? Se van acumulando una serie de cambios cuantitativos, 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 en que llega un momento en que, ¡fum!, ¿no? Hace esa erupción el volcán. En el caso de los temblores ocurre de la misma manera. Las placas todo el tiempo se están moviendo, 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 moviendo. Se van acomodando hasta que en un momento, ¡fum!, ¿no? Rompen, ¿no? De manera abrupta, ¿no? Eso ocurre en todos los sentidos, ¿no? En toda la naturaleza se guía bajo esta ley, ¿no? El saber en que el agua, por ejemplo, el agua líquida, ¿no? Llega un momento en que si tú le aumentas la temperatura de poco en poco, va a dar un salto que va a pasar de líquida a gaseosa, ¿no? Ese es un salto de cuantitativo a un salto cualitativo, ¿no? Cualitativamente se convierte en algo distinto. Y toda esta ley la podemos aplicar en todo lo que queramos, ¿no? En toda la naturaleza, el pensamiento humano y la sociedad humana. La sociedad humana también se guía bajo estas leyes, ¿no? Todo el tiempo llega un momento en que se acumulan una serie de cambios cuantitativos, ¡fum!, de momento explota, ¿no? Lo que conocemos como revoluciones, precisamente, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, yo recuerdo en México, ¿no? En México, pues todo el tiempo ha habido fraudes electorales, todo el tiempo el PRI hacía fraudes electorales, ¿no? Se acumularon, se acumularon, se acumularon y ¡pum!, de momento un fraude electoral a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Con esto que se cayó el sistema, sale la gente de manera masiva, ¿no? O en el 2006 nuevamente, ¿no? Una serie de fraudes electorales, le hacen un fraude a López Obrador en 2006, ¡pum!, sale la gente de manera masiva. Así es como se puede aplicar esta ley de la cantidad a calidad también en procesos sociales, ¿no? O sea, poquito a poquito a poquito van sumándose cambios cuantitativos y que llega un momento en que ¡fum!, explota, ¿no? Explota y se da un salto cualitativo. Entonces, esta es una ley muy general de la dialéctica que aplica en general. Una segunda ley de la dialéctica es la famosa ley de la unidad y lucha de contrarios. El pensamiento dialéctico, el pensamiento metafísico, ¿no? Dice que los contrarios se excluyen, ¿no? Y cada contrario está aparte. Pero en el pensamiento dialéctico entendemos que los contrarios, se complementan, o sea, no puede existir el uno sin el otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, existe lo positivo en la naturaleza, pero también existe lo negativo. No puede existir lo positivo sin existir lo negativo. O sea, son contrarios, pero a la vez están unidos en una relación dialéctica.
¿no? No puede existir la vida, la muerte, ¿no? El frío, el calor. Todo ese tipo de ejemplos, la naturaleza se maneja así, a través de una unidad y lucha de contrarios, ¿no? A través de precisamente estas contradicciones que van a generando polo norte, el polo sur, izquierda, derecha, todo este tipo de pensamiento, ¿no? Eh, se explica en esta ley de la unidad y lucha de contrarios. Los contrarios no se excluyen, sino que se complementan en una relación dialéctica y no podemos entender el uno sin entender el otro, ¿no? Así pues, de amplia, ¿no? Es esta explicación de la unidad y lucha de contrarios, ¿no? O sea, no lo vemos como algo aparte, ¿no? O sea, entendemos que la naturaleza tiene contrarios y que están unidos en contradicciones, ¿no? No queremos separarlos, ¿no? Así funciona la naturaleza, ¿no? Con las cuestiones positivas, con las cuestiones negativas, ¿no? Inclusive la misma vida humana, ¿no? Vas a tener experiencias positivas y vas a tener experiencias negativas, ¿no? ¿Cómo vas a saber lo que es una experiencia positiva si nunca tuviste una experiencia negativa, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, esa es la forma precisamente dialéctica de entender esta ley, ¿no? Que está, eh, les decía, está aplicada en toda la naturaleza, en toda la cuestión material, en todo nuestro pensamiento humano, que también se guía bajo ese tipo de procesos, y en toda la sociedad humana. Toda la sociedad humana también tiene este tipo de ley dialéctica, ¿no? Y bueno, la tercera ley, pues la famosa ley de la negación de la negación. Esta ley lo que implica no es simplemente negar, ¿no? Las cosas, sino que implica que a partir de la negación de una cosa se crea el desarrollo de una nueva. Eh, o sea, o sea, todo esto va en un proceso de cambio constante de cosas que nacen, crecen, se desarrollan, mueren, pero no mueren y no desaparecen, ¿no? Sino que dan paso a nuevas formaciones, ¿no? Y así se va desarrollando la naturaleza. Aquí lo que se pone un ejemplo es el caso de la famosa flor, ¿no? Y de la semilla. La misma flor va, genera una semilla. Esa semilla en algún momento se niega como semilla, ¿no? Se destruye como semilla, pero da paso a que se genere una flor, ¿no? O sea, no simplemente desaparece. El negar las cosas no es que desaparezca. El negar las cosas significa que da paso a otro proceso de desarrollo, que en este caso la semilla se niega como semilla, pero se establece como una flor, ¿no? Y este sistema de desarrollo está de manera infinita, constante en nuestro proceso de desarrollo, ¿no? La ley de la negación, ¿no? Aquí nosotros entendemos no simplemente negar las cosas ni destruirlas, sino transformarlas, ¿no? O sea, las cosas se transforman en otras cosas, ¿no? Entonces, estas digamos que son las tres leyes generales de la dialéctica, y ahora sí pasaríamos a la parte, ¿no? Esta parte de entender el materialismo dialéctico. Les decía, primero tenemos que entender cuál es el materialismo filosófico, el materialismo moderno, el materialismo mecanicista, luego entender la parte de la dialéctica y la metafísica, y esto consensarlo en un método que entendemos como el materialismo dialéctico. Entender precisamente que la materia no es algo que esté fijo, quieto, ¿no? La materia es algo que está en constante cambio, desarrollo, en constantes transformaciones, ¿no? Está en un proceso infinito de cambio y desarrollo. Así es como debemos entender la materia. El hecho de que yo, por ejemplo, tenga aquí una manzana, ¿no? Y vea que no se mueva, eso no quiere decir que la materia esté fija, ¿no? O sea, esa manzana en algún momento va a tener un proceso de oxidación, se va a descomponer. La materia está a constante cambio, ¿no? Movimiento. O sea, los mismos, si la podemos analizar a nivel subatómico, ¿no? Atómico, pues entendemos que se guía a través de moléculas que están moviendo electrones, ¿no? Y toda esta situación. Entonces, la materia no es posible, ¿no? Paralizar la materia, ¿no? Incluso aunque tú la congeles, ¿no? Y la pongas ahí al famoso cero absoluto, ¿no? O quieras alcanzar este tipo de grados de cero absolutos de congelación, la materia pues se hace lenta, ¿no? O sea, las moléculas se van relantelizando, bueno, se van haciendo cada vez más lentas, pero no paralizas el movimiento.
O sea, es imposible paralizar el movimiento de la materia, ¿no? Entonces, esta es precisamente la visión materialista dialéctica que se busca abordar. Eh, Cuando Hegel intenta tener este pensamiento dialéctico, lo enfoca precisamente en la cuestión del pensamiento, en la cuestión de las ideas, ¿no? Las ideas como forma de pensamiento dialéctico, las ideas que están en constante cambio y desarrollo, las ideas, ¿no? Pero muchos filósofos intentan darle un sentido material. Por ahí salieron los famosos jóvenes hegelianos, ya estoy hablando aquí ya de un poquito de la época de Marx, ¿no? Ya un poquito ya cuando empiezan a aterrizar el método del materialismo, salen los jóvenes hegelianos y Feuerbach, ¿no? Feuerbach es el primero que intenta aterrizar o darle una concepción materialista al pensamiento de Hegel, ¿no? Un pensamiento dialéctico. Sin embargo, pues tampoco, ¿no? Tampoco logra avanzar, ¿no? Avanzar en ese sentido. Y ya es cuando llega Marx y Engels y empiezan a desarrollar lo que conocen como el método dialéctico. Ellos se dan cuenta de que es necesario la transformación, el estudio del capitalismo, pues para que tú cambies una sociedad, lo primero que tienes que hacer es conocer cómo funciona, pero para que la conozcas necesitas un método de análisis. Ellos se dan cuenta que necesitan ir elaborando un método de análisis que sea objetivo, científico, que sea dialéctico, ¿no? Recuperando la dialéctica de Hegel, y empiezan a desarrollar precisamente lo de que se conoce como el método dialéctico, ¿no? Este método dialéctico pues pasa por diferentes etapas, fue una cuestión bastante complicada, tuvieron que meterse a cuestiones filosóficas, más adelante quizá con Engels, se mete ya más en cuestiones de las ciencias naturales, o sea, el estudio de las ciencias naturales. Por ahí está ya dialéctica de la naturaleza, hay otro tipo de estudios como el papel del trabajo, ¿no? La transformación del mono en hombre, el anti-Düring, que ya empieza a tratar de elaborar, ¿no? Un esquema más avanzado sobre cuestiones de ciencias naturales. A Marx pues no pudo desarrollar mucho ese campo porque pues Marx estuvo metido en el campo de la economía política, estuvo que desarrollar la parte del capital, o sea, elaborar todo el tomo del capital y dejar los borradores del tomo 2 y 3, pues fue un proceso bastante pesado, ¿no? Pero quizá a Angel le toca ya la parte de desarrollar poco a poco el pensamiento dialéctico en la parte de la filosofía, de la naturaleza, de las ciencias naturales. O sea, toda esta parte que es fundamental, quizá ya después se avanza un poquito más desarrollado, ¿no? Después de la muerte de Engels, pues vienen otros teóricos con Lenin, la misma sociedad humana va avanzando en el proceso tecnológico, ¿no? De la ciencia, o sea, la ciencia cada vez pone aparatos tecnológicos más avanzados para el estudio, ¿no? De este pensamiento dialéctico, ¿no? Pero digamos que estas serían las bases generales. Yo aquí me quedo. Este es un tema quizá de introducción al materialismo dialéctico, pero serían las bases generales, ¿no? Para entender precisamente lo que es este método de análisis marxista que se basa en el materialismo y al mismo tiempo en la concepción materialista dialéctica, ¿no? Que está en un proceso de constante cambio y desarrollo. Entonces yo mientras lo voy a dejar aquí. Ahorita si quieren vayan levantando eh, la mano para si quieren participar. Ahorita pues vamos a abrir rondas de participaciones, que son unos 5 minutos, sobre dudas, preguntas que tengan sobre el tema y pues el día sábado pues ya la idea es que ya tengan participaciones un poquito más elaboradas, ¿no? De 5, 8 minutos. Entonces pues yo mientras lo voy a dejar aquí el tema, introducción al materialismo dialéctico. No sé si alguien quiera participar. Vaya levantando su mano. Sí, compañeros, alguien que tenga alguna duda, pregunta sobre el tema. Muy buenas noches, caballeros. Maestro, buenas noches. Sí, No sé si me buena, escuchan. Muy buenas sí, noches. Un sí, saludo para todos.
A ver, quiero entender que el materialismo histórico propuesto por Marx es en efecto un conjunto de parte de ideas determinadas o de ideas que se fueron perfeccionando, ¿verdad? Los tres pilares que sustentan las partes que integrantes del marxismo como tal, y la definición que usted nos dio, muy didáctica, por cierto, del marxismo, pues creo que nos llevan a la conclusión de que todo es una evolución, ¿no? Nada es, nada queda estancado, nada queda permanente, sino que hay una serie precisamente de giros en estos constructos que Marx presenta a partir de las ideas de Hegel, por perfeccionadas también con Engels, ¿no? El materialismo histórico también entiendo que es una serie de incidencias también de lo externo, es decir, tiene que ver lo económico, tiene que ver el aspecto social, por supuesto, tiene que ver en la línea política del momento en que se esté y en que se viva. Así estoy comprendiendo eh, este estudio que usted nos está presentando y que define, pues, por supuesto, ¿no? Un elemento fundamental o toral del marxismo, que es el materialismo histórico. Eh, no sé, mi pregunta, maestro, es, este conjunto de ideas que son cambiantes y que van evolucionando y que se van perfeccionando, podemos decir que el materialismo histórico es una vertiente hacia la presentación de un socialismo más allá de lo utópico. Esa es mi pregunta, maestro. Muchas gracias. Excelente clase, maestro. Le agradezco mucho. Y gracias al compañero Apolinar. No sé si alguien más quiera comentar algo, una pregunta, participación. Bien, por ahí la compañera Alma levantó la mano. Bueno, no sé si se me escucha bien porque traigo audífonos. Pues en mi caso, tengo una pregunta, pero bueno, creo que es porque me falta todavía estudiar más los temas. Es sobre la segunda ley de la dialéctica, ley de la unidad y lucha de contrarios. Este, que habla sobre que los contrarios nos excluyen. Y mi pregunta es, o sea, si aquí se toma en cuenta o sea, estos conceptos de izquierda, derecha, que son pues contrarios, o quién sería el contrario del socialismo, o mi pregunta sería, en ese sentido, o si solo aplica al universo, a las leyes del universo, de la naturaleza. No sé si me expliqué. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, 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 la estamos escuchando. Esa sería toda mi duda. Gracias. Bien, gracias compañera Alma. No sé si alguien más quiera comentar algo. Por ahí Lalo Wolf levantó la mano. Sí, muchas gracias. Muy buena exposición. Creo que los temas están asequibles, está muy, muy bien presentado. Es básicamente una pregunta, profesor Edgar. Si bien el materialismo histórico ha sido, pues tal vez lo más rudimentario para empezar a comprender la realidad y cómo se van conformando, pues los constructos y cómo vamos avanzando,
el materialismo dialéctico en la lucha de contrarios. ¿Considera usted que como corriente actual a los materialismos, el materialismo político sea la superación de los dos anteriores, sea una evolución, más que nada por así decirlo, porque si bien la materia también influye en el antropos, en el ser humano, siendo esto así, entonces el materialismo político vendría a ser quizás el vigente y el más, ¿cómo decirlo? El que más relevancia tenga actualmente para compilar los dos anteriores, si tiene alguna postura al respecto a este nuevo materialismo que está en boga. Muchas gracias. Gracias, compañero Lalo Wolf. Pues si quieren, comento, ¿no? Estas tres, y si quieren, ahorita abrimos otra ronda de participaciones. Eh, la parte, ¿no? Que comentaba el compañero Apolinar, que tiene que ver con el materialismo histórico, sobre la cuestión, por ejemplo, del socialismo utópico y precisamente sobre la necesidad del estudio del socialismo científico. Me parece que hay, por ejemplo, la parte, ¿no? Nosotros recuerden que en esta cuestión la idea es adoptar un punto de vista objetivo, científico, ¿no? Para entender el proceso de desarrollo. Y esto, por ejemplo, lo queremos aplicar en la cuestión de la humanidad, en la cuestión histórica. Entender precisamente que la historia no siempre ha sido así, ¿no? Quieta o fija, ¿no? Porque luego por ahí nos dicen es que siempre ha habido ricos y pobres, ¿no? Por más que luches, pues, la sociedad siempre ha sido así, ¿no? Pero pues no, ya analizando el punto de vista del materialismo histórico, nos da esta idea de que la historia pues está en constante cambio, movimiento, implica contradicciones, parte de una cuestión material, y ellos llegan a la conclusión precisamente del socialismo científico. Ellos parten del socialismo utópico porque fueron estos intentos, ¿no? De cambiar el capitalismo y establecer una sociedad distinta. Pero el error que tenían los socialistas utópicos es que no estaba fundamentado en un análisis objetivo. O sea, a lo mejor tenían buenas intenciones, eso sí, ¿no? De ayudar a la clase trabajadora, a los pobres, pero no tenían, uno, en análisis objetivo para entender el desarrollo del capitalismo, que eso solamente te lo da el estudio del capitalismo y que fue lo que desarrolló Marx precisamente en los tres tomos del Capital. Todo un estudio de las leyes que rigen precisamente el desarrollo del capitalismo. Y esto es lo que conocemos como la teoría marxista, ¿no? La teoría no es otra cosa que un conjunto de leyes. Un conjunto de leyes es lo que conocemos como teoría. Y entonces el problema con los socialistas utópicos era esa cuestión, que no tenía un estudio científico de la sociedad capitalista. El socialismo científico se diferencia del utópico en esta parte, que no es lo que nosotros queramos imponer, ¿no? El socialismo. O sea, nosotros analizamos el capitalismo y entendemos que el capitalismo ha desarrollado los medios de producción a una escala impresionante, pero tiene los medios de producción en manos privadas, ¿no? Del capital, o sea, sirven a la acumulación del capital. Y esta situación impide el desarrollo de la misma humanidad, ¿no? O sea, toda la ciencia está en manos de los capitalistas, ¿no? Las manos científicas, ¿no? De las personas, incluso los mismos científicos, pues no tienen otra cosa más que trabajar, ¿no? En empresas transnacionales para servir al capitalismo, ¿no? Entonces, pues todo esto está llevando al estancamiento de la sociedad. Lo que plantea el socialismo científico es precisamente que estos medios de producción, en lugar de ser privados, pasen a ser colectivos, o sea, que la sociedad, eh, pues sí, tome el control de los medios de producción y los vuelva con un carácter social. Esa es la parte del socialismo científico. Pero como les decía, o sea, tuvo que atravesar por todo un proceso de estudio científico para llegar a esa conclusión. O sea, no son las ideas que se le haya ocurrido a Marx. Y para llegar a ese estudio del capitalismo, pues tuvo que tener la parte de la metodología. Yo se los comentaba.
La metodología, el tener una metodología claramente definida, una filosofía claramente establecida, eso te va a ayudar a interpretar tu realidad. De lo contrario, pues lo vas a interpretar con los prejuicios de la propia sociedad capitalista, ¿no? O sea, yo normalmente he escuchado a personas que dicen, no, pues yo no me quiero casar con ninguna ideología, yo no tengo ninguna ideología, yo no soy de izquierda ni de derecha, ¿no? O sea, ellos se asumen como que están al margen, ¿no? Pero pues eso es falso, ¿no? O sea, todos nacemos dentro de un contexto de clase trabajadora o clase burguesa, ¿no? Si lo quieren hablar, o sea, eso no lo elige uno, simplemente nace, ¿no? Con ese tipo de contexto y todos vamos elaborando una ideología a lo largo de nuestra vida, una filosofía. Que no sepamos cuál es, pues eso ya es otra cosa, pero de que todos tenemos una ideología, todos tenemos una ideología. Y esto precisamente ayuda a entender el funcionamiento del sistema económico capitalista. Eh, la compañera Alma decía la cuestión de esta ley de la unidad y lucha de contrarios, ¿no? O sea, esta ley aplica para todo. O sea, aplica para el desarrollo de la materia. ¿La materia en dónde está? En todo, ¿no? Eh, Precisamente por eso partimos de que el materialismo histórico no, este término de materialismo histórico es un término igual acuñado por los marxistas por ahí así de 1920 para acá, ¿no? Le ocurre lo mismo que al materialismo dialéctico, ¿no? El término que utiliza Marx y Engels es concepción materialista de la historia, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces dicen, "Ah, es que el materialismo histórico ya es diferente y ahora ya existe un materialismo político, ¿no?". Me parece que no es tanto así, más bien el término más exacto, quizá más técnico de lo que quiso decir Marx y Engels es la concepción materialista de la historia. Ese término sí lo utiliza. ¿Qué nos dice la concepción materialista de la historia? Que la historia tiene una base material. O sea, la historia no es algo subjetivo, que cada quien analiza la historia y cada quien habla, ¿no? Como va creyendo, ¿no? La famosa historia la escriben los vencedores, ¿no? La historia tiene una base material. ¿Y cuál es esa base material? O sea, ¿qué es lo que se necesita para que haya historia? Pues humanos. Si no hay humanos, no hay historia. ¿Y los humanos de qué estamos hechos? Pues de materia. ¿Sí? Esta es la base fundamental. Nosotros, para que exista la historia, debe de haber humanos. Entonces, la historia tiene una base material que somos los mismos hombres, pero los mismos hombres o la misma humanidad, para no tener este concepto de hombres, ¿no? O la humanidad, eh, para que yo pueda, por ejemplo, hacer cosas de historia o cosas políticas, cosas de ciencia, cosas de arte, ¿qué es lo primero que necesito tener? Pues comer. Si no como, me muero de hambre. ¿Sí? Esta es la base fundamental de la historia. A partir de ahí parte Marx y Engels, precisamente es una concepción materialista de la historia, ¿sí? Y esto no ha cambiado. O sea, aunque se le puedan dar nuevos términos, materialismo histórico, materialismo político, aquí el término general es la concepción materialista de la historia. Entender que la parte fundamental de la historia descansa en una base material, en cómo los hombres obtenemos nuestros alimentos. Eso es lo que ha venido cambiando a lo largo de todas las sociedades humanas. A lo mejor en la comunidad primitiva los hombres se reunían en manadas, ¿no? Y entre todos cazaban un animal y se lo comían, ¿no? Ya en el esclavismo ya empieza a surgir la propiedad privada, el esclavismo, y pues ya se da a través del esclavismo la manera en cómo uno obtiene sus alimentos, ¿no? Pero esa es la parte material, ¿no? De la concepción materialista. Engels lo menciona, creo que en el Anti-Düren, pero lo que dice es que la concepción materialista descansa en cómo los hombres producen, distribuyen e intercambian sus mercancías. Esta es la base material de la historia. Y entonces ya quizá aquí entendiendo la parte que comentaba la compañera Alma, ¿no? De la unidad y lucha de contrarios, ¿cómo lo aplicamos en el sistema capitalista? Pues existe la burguesía y el proletariado. Son opuestos, son antagónicos, tienen intereses antagónicos,
la burguesía y el proletariado. Pero sin embargo, si se dan cuenta, dentro de la sociedad capitalista, el uno no existe sin el otro. El burgués necesita a los trabajadores o al proletariado para echar a andar sus fábricas. Sus fábricas no trabajan solas, necesita trabajadores, necesita proletarios, ¿no? El proletariado no puede simplemente trabajar porque los medios de producción están en manos del burgués. Necesita en la sociedad capitalista depender del burgués para poder trabajar, obtener un salario y ganar para su comida, ¿no? Porque en el sistema capitalista la única forma de tener comida es trabajando, a través del trabajo asalariado, ¿no? Para ser más exacto. Entonces, burguesía y proletariado, pues son antagónicos, esa famosa unidad y lucha de contrarios, pero al mismo tiempo tienen una relación dialéctica. O sea, ahí entendemos esta parte, ¿no? Ahora, a partir del proletariado y la burguesía, pues surgen conceptos, ¿no? Como la ideología de izquierda y la ideología de derecha, que a lo mejor eso ya sería otro tema, ¿no? Precisamente dentro de la base material que es la clase burguesa, empiezan a elaborar lo que es la llamada ideología de derecha, ¿no? La ideología de derecha que consiste en conservar el sistema capitalista y tiene coherencia, ¿no? Si a alguien los millonarios les interesa conservar el capitalismo, pues sí, porque les conviene, por eso les interesa conservar, y esa es la base de la ideología de la derecha. La derecha por eso suele ser conservadora. Por el otro lado, la izquierda, ¿no? Que surge a partir de las bases materiales del proletariado, busca cambiar el sistema. La izquierda por eso siempre busca el cambio. ¿Por qué a los proletarios no queremos cambiar este sistema económico? Pues porque no nos conviene. O sea, ¿qué parte nos va a convenir? Estar esclavizados, trabajando asalariadamente con un montón de carencias. Entonces, si se dan cuenta, estos son las bases, ¿no? Materiales que dan la ideología de izquierda y derecha, ¿no? Que son otra cosa que la lucha o la unidad de lucha de contrarios de la burguesía y el proletariado. Pero no sé si con esto un poquito contesté las preguntas, ¿no? Del compañero, a lo mejor el compañero Lalo Wall explicaba, ¿no? La concepción de esto del materialismo político, porque está muy en boga, ¿no? Esta concepción, ¿no? De que ya quieren cambiar términos y ya lo parecen como algo nuevo y novedoso, ¿no? Pero pues es que ¿cómo vamos a cambiar, ¿no? O sea, la base fundamental del materialismo de Marx y Engels, o sea, está presente, ¿cómo lo cambiamos? Eso no cambia. O sea, la concepción, por ejemplo, les decía, la concepción materialista de la historia parte de eso, que los humanos es la base material de la historia, y que estos humanos necesitan comer algo material y a través de cómo producen, intercambian y adquieren esos productos, esa es la base material y eso no ha cambiado, ¿no? Le podemos llamar de otros términos, ¿no? Pero siguen siendo los mismos. Yo lo comento porque sí hay muchas teorías, ¿no? También están las famosas teorías, el llamado, ¿qué? Del eurocentrismo, ¿no? También eso viene mucho en boga, ¿no? De que el marxismo era una teoría eurocentrista y que pues nosotros acá estamos en México, ¿no? Pero pues el marxismo no analiza nada más la cuestión de Europa, el marxismo analiza la cuestión humana de la sociedad, ¿no? Entonces, claro que cada país tendrá sus particularidades y eso los tendrás que aterrizar, ¿no? Pero el marxismo habla de la cuestión general de la humanidad, del pensamiento, de la naturaleza. Eso no cambia, ¿no? Eso sería como tratar de decir que Newton inventa la ley de la gravedad, pero que es una ley bastante eurocentrista, ¿no? Y acá estamos en México, ¿no? No, pues eso no aplica, que a todos nos aplica la ley de la gravedad, ¿no? No importa en qué país esté, pues así lo mismo hace el marxismo. Elabora leyes generales, ¿no? Del pensamiento filosófico en la cuestión de la teoría económica y de la cuestión de la concepción materialista de la historia. Y esas leyes se aplican precisamente de manera general, no importan el año, el siglo, ¿no? El país donde estén. Estamos hablando de leyes generales de la misma sociedad humana, ¿no? Entonces, no sé si por ahí pude responder esta parte. Si quieren, abro otra ronda de participaciones, de preguntas y comentarios, lo que quieran para ya ir avanzando. No sé si alguien más quiera comentar.
compañeros? ¿Alguien más quiere algún comentario, duda, participación? Ok, pues entonces, si quieren, pues vamos cerrando la sesión por el día de hoy. Recordar que pues el día sábado está la sesión de participaciones. La idea es que tengan participaciones un poquito más elaboradas, ¿no? 5, 8 minutos para el día sábado. Ahorita aquí abrimos una ronda quizá de participaciones un poquito más libre, más abierta sobre el tema, pero pues el día sábado sí es importante la cuestión de las participaciones. O sea, finalmente ahí es donde nos vamos a dar cuenta, ¿no? De qué tipo de ideas traen. Inclusive ustedes mismos, ¿no? Se pueden dar ahí cuenta, ¿no? De confrontar las ideas, ¿no? No podemos, quizá establecer otra forma, no hemos encontrado otra forma, ¿no? De poder, interactuar, ¿no? Si no es a través de las participaciones. Entonces, compañeros, ¿hay alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Pues entonces, pues cerramos la sesión del día de hoy, compañeros, ¿les parece bien? Nos vemos el día sábado a las 9 de la mañana. Y pues ojalá puedan, pues preparar esas participaciones de 5, 8 minutos. Están los temas, les decía, hay varios, temas que podemos abordar, la cuestión de la filosofía, la cuestión del materialismo, idealismo, es otro tema, la cuestión de la dialéctica, las leyes de la dialéctica, la cuestión de la misma análisis de la naturaleza, pues en general, ¿no? Ahí tienen ya una serie de temas en los que pueden apoyarse para el día sábado y pues yo creo que con eso terminamos la sesión del día de hoy. Por ahí la compañera Alma levantó la mano. Es otra duda, este, sobre la tercera ley de negación de la negación. Según lo que entendí, es negar para desarrollar un tema. Y entonces, sí, y entonces mi pregunta es, si a través de esta ley se pueden desarrollar, o cuáles serían los límites para esta ley, si se podría desarrollar todos los temas o se tiene un límite. Gracias. La ley de la negación de la negación. Lo que explica esta ley es de que quizá podamos partir un poco de la ley general de la materia, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley general de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Quizá también podríamos entender esta tercera ley de la negación, tomando como ejemplo esa ley, ¿no? De la conservación de la materia. Nosotros no podemos destruir la materia. O sea, yo agarro un papel, agarro esta hoja de papel, ¿no? Y la quemo, la quiero destruir, ¿no? La intento destruir. ¿Puedo hacer eso? O sea, digamos que le prendo fuego, ¿no? Y la quiero destruir. Pues no, no estoy destruyendo. A lo mejor destruyo la hoja como tal, ya la estoy negando, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué pasa con la materia de la hoja? Pues se transforma, se convierte en cenizas, ¿no? A parte de un proceso, quizá donde ya interviene una cuestión química, ¿no? Y esa hoja, pues ya ahora ya no es una hoja como tal, sino ya es, cenizas, polvo, ¿no? Ya se disolvió. Es decir, la estoy negando, pero al mismo tiempo entiendo que negarla no es destruirla, porque no puedo destruir la materia. O sea, esto es muy importante, la materia no se puede destruir, la materia solamente da paso a una transformación distinta y la materia está en ese proceso infinito. Por eso se dice que no hay límite, ¿no? En este sentido de la negación de la negación, porque la materia está en constante cambio, movimiento, transformación. Inclusive esto lo podemos ver en pues en el mismo universo.
en el mismo universo que se da esta idea de querer encontrarle un principio al universo, ¿no? Cuando el universo pues ha existido quizás siempre, ¿no? A través de explosiones, se acumulan las galaxias, se explotan, ¿no? Y da paso a otro, pues a un universo, ¿no? Eso es a lo mejor quizá todavía no lo podemos entender, pero la materia funciona así, o sea, a nivel cosmos, ¿no? Se podría decir, ¿no? Todo el tiempo explotan las estrellas, o sea, el sol nuestro sol, por ejemplo, tiene algo así de 3.000 millones de años, es una cantidad humana, pues, impresionantes, ¿no? Pero en el universo ese tipo de situaciones son cotidianas, o sea, el universo constantemente hay galaxias que explotan, se mueren, y esas galaxias que explotan y se mueren se niegan, pero al explotar no solamente no se destruye, la materia no se destruye, sino que da paso a otras galaxias o a otras conformaciones, y así está en un proceso infinito, ¿no? Por eso se dice que esta ley es la que implica todo este proceso de transformación. Y ahora quizás nosotros que podemos detener eso, pues no, no podemos detenerlo. O sea, si a nivel cosmos no se puede, pues a nivel humano, pues tampoco. O sea, los humanos también estamos en un proceso de cambio, desarrollos, personas que nacen, mueren, ¿no? Sociedades que nacen, mueren y dan paso a otras transformaciones. El propio capitalismo es un proceso precisamente de desarrollo. El capitalismo no nació de la nada, nació de otro sistema económico que fue el feudalismo. Y así como el capitalismo nació, se va a desarrollar, va a crecer y va a morir, ¿sí? Porque muchas veces el pensamiento burgués trata de hacernos la idea, ¿no? Esta cuestión de que pues, el capitalismo es eterno, ¿no? Así siempre ha sido y así siempre va a ser. Y el pensamiento revolucionario, pues, es completamente distinto. Oye, el capitalismo, así como nació, puede morir y va a transformarse en otro sistema económico. Entonces, sí es importante establecer que no hay límite en este sentido. O sea, sería ponerle límite a la naturaleza, ¿no? Sería tratar de, de ponerle límite a la naturaleza, tratar de contener el movimiento, y el movimiento no se puede contener. Ya lo explicamos, o sea, la materia a nivel macro está moviéndose, y a nivel micro también, ¿no? Los átomos, las moléculas, entonces no podemos detener el movimiento. Entonces, esa ley de la negación, pues se aplica a todo, ¿no? ¿Por qué? Porque así funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, no sé si por ahí te podría dar esa explicación, ¿no? Gracias. Pues muy bien. Por ahí el compañero Roberto. Adelante, compañero Roberto. Sí, muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario, voy a tratar de ser breve y bueno, pues tratar de preparar una exposición un poco más sustentada para la sesión del próximo sábado. Pero a mí me gustaría plantear la idea al grupo, a usted, a todo el grupo, de que justamente si lo que estamos apreciando a través de la dialéctica materialista es el constante movimiento, que nada permanece estático, ¿no podríamos aplicar esta misma idea al pensamiento marxista? Bueno, de Marx y Engels, por supuesto. O sea, creo que de alguna manera todos los que estamos aquí, pues lo que nos convoca es el interés de estudiar a estos autores, ¿no? La importancia de eso, pues no necesitamos ni siquiera ya volverla a decir, pero justamente yo creo que una de las cuestiones que se tienen que tomar en cuenta al estudiar a estos autores es que las circunstancias, el contexto histórico en el que ellos vivieron, pues es el que dio origen a todas estas ideas, a todo este pensamiento, ¿no? A toda esta filosofía. Pero ese mundo ya cambió,
el capitalismo mismo, como lo hemos dicho, ha cambiado, no es el mismo capitalismo del siglo XIX. Entonces, por más genialidad que tuvieron estos autores, pues es imposible que pudieran anticiparse a todo lo que es la realidad que vivimos actualmente. Eso implica como una constante, un constante regreso a las ideas de esos autores para tratar de buscar la interpretación del mundo actual a través de esas ideas. Y a lo mejor eso nos puede llevar en cierto momento a que algunas de las cosas de las que ellos plantearon, tal vez ya no son al 100% aplicables en esta época en que vivimos, ¿no? Entonces, ese ejercicio creo que de una u otra manera, pues lo han venido haciendo diferentes autores que empezaron a retomar estos estudios a partir de la desaparición física de Marx y Engels, ¿no? Como fueron Lenin, como fue Gramsci, como fue Althusser, como fue Adolfo Sánchez Vázquez, y así otros filósofos hasta la actualidad. Gracias. Bien, gracias, compañero Roberto. Eh, no sé si alguien más quiera comentar algo. En el chat hay una pregunta, creo, una propuesta. Sí, dice Eugenio Sánchez, ¿no? Habla acerca de, dice, por ejemplo, hablar de la burguesía, que lo pueden entrar como los ricos, los caciques, los proletarios. La voy a leer quizás a lo mejor el sábado parto de aquí, de estas. También hay otra de Rafael Flores, pero el trabajo de Marx nunca fue pensado para hacer una tabla rasa. Después de eso, después de las revoluciones apenas se compone una teoría del Estado. Sí, efectivamente, ya después de la revolución de 1905 apenas se van sentando las bases, ¿no? Para desarrollar las leyes. Bueno, aquí quizá comentar lo que decía el compañero Roberto, ¿no? O sea, esta idea de precisamente de que nosotros entendemos que todo está en constante cambio, movimiento y desarrollo, y pues el mismo marxismo, o sea, es el que está estableciendo eso, o sea, de que todo está en constante cambio y desarrollo. Y obviamente, pues esto aplica para el propio marxismo. O sea, el mismo marxismo aplica esta misma situación de no ver las cosas como algo fijo, estático, ¿no? Porque eso serían caer en dogmas, ¿no? Y el marxismo no es un dogma. El marxismo lo que busca es la explicación eh, objetiva de nuestro entorno, de nuestra naturaleza. O sea, eso es lo que explica el materialismo dialéctico. De hecho, es una pues lucha ideológica muy fuerte que da el marxismo, que sí hay concepciones dogmáticas dentro del marxismo, eso es innegable, ¿no? Eso también, yo creo que hay que también esclarecerlo, pero la misma esencia del marxismo, de hecho, da la lucha contra todas estas concepciones dogmáticas, ¿no? O sea, poner el pensamiento y el mismo pensamiento del marxismo. Ahora, constantemente se viene este tipo de ataque, ¿no? De que el marxismo no ya está acá, porque la época de Marx era distinta a la de ahora. Eso es cierto, ¿no? La tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado, ¿no? Pero digamos que Marx y Engels estudiaban los procesos de manera muy general. O sea, Marx y Engels lo que decían es que en el capitalismo pues estaba la burguesía y el proletariado, y que la burguesía y el proletariado la única forma de obtener sus medios de subsistencia del proletariado era vendiendo su fuerza de trabajo. Díganme si eso está desactualizado en la realidad, ¿no? La única forma que un proletariado tiene para comer es trabajando, es a través del trabajo salarial. No hay otra forma. O sea, esa concepción no ha cambiado en lo absoluto. A lo mejor antes los obreros trabajaban en fábricas con poca comida, ahora ya son obreros de traje y corbata, ¿no? Ya con sistemas más sofisticados en computadoras, ¿no? Pero la concepción básica del marxismo no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Marx y Engels elaboraron las leyes que rigen el sistema económico capitalista. Ojo aquí, leyes. ¿Qué entendemos como una ley?
Una ley la entendemos como algo que ocurre sí o sí en determinado momento y en determinadas condiciones, ¿sí? Una ley, yo por ejemplo agarro esta pelota, la aviento al aire y yo sé que va a caer. Eso es una ley, ¿no? O sea, sí o sí va a ocurrir, lo aviento, cae. Esto es una ley, te lo explica la ley de la gravedad. Esas son leyes, ¿no? Yo hago lo mismo, pero abajo del agua y a lo mejor no cae, ¿no? A lo mejor ahí seguían bajo otras leyes. Pero esas son leyes, o sea, las leyes son precisamente eso, cosas que ocurren sí o sí en determinado momento. Marx y Engels desarrollan las leyes que rigen el sistema económico capitalista. Y entonces, mientras estemos inmersos en el sistema económico capitalista, esas leyes continúan vigentes, porque no ha cambiado la esencia del capitalismo. Entonces, en una parte sería explicar esto, ¿no? La parte quizá de la teoría del valor, todo esto, ¿no? O sea, todo este tipo de leyes vienen ahí. Y esto, al conjunto de leyes, es lo que conocemos como teoría, ¿no? Ahora, si nos vamos un poquito más atrás, ¿no? Y en la parte filosófica y en la parte del método, y tratamos de buscar, ¿no? Realmente, ¿cuál es la concepción del marxismo? ¿O qué está en lucha, ¿no? Pues no es otra cosa que es el pensamiento de un estudio científico contra el pensamiento de un estudio no científico, ¿no? O sea, el marxismo lo que propone es el pensamiento de un estudio objetivo de la realidad, y eso no está caduco, ¿sí? Eso no ha caducado, eso sigue completamente vigente. Y dentro de una sociedad burguesa, que la sociedad burguesa, aunque desarrolla la ciencia y la tecnología, pues vemos que en la sociedad burguesa se sigue manejando la charlatanería, la religión sigue siendo predominante, ¿no? O sea, el misticismo sigue siendo predominante, la gente sigue creyendo en cosas paranormales. O sea, aunque la ciencia se ha desarrollado en el sistema capitalista, la misma sociedad burguesa requiere que la gente no analice los procesos desde un punto de vista científico. O sea, eso es algo interesante. Entonces, el marxismo lo que hace es ingresar de manera revolucionaria, plantear un método científico de interpretar el mundo. Y eso está vigente. O sea, esto no ha caducado, ni ahorita, ni el siglo pasado, ni el siglo que viene. O sea, entender la realidad desde un proceso objetivo es algo que no va a caducar, ¿no? O sea, y esas son las partes que son las partes fuertes del marxismo, ¿no? Entender precisamente que lo que está en lucha es o una parte no científica de nuestro entorno o una parte científica, ¿no? Y esto es lo que les decía, o sea, regresar al estudio de la ciencia. Y ahí en algún momento vamos a ingresar al proceso de la filosofía. Precisamente, por ejemplo, el idealismo filosófico, pues precisamente parte, ¿no? De la idea que tiene uno de cómo es nuestra realidad. El humano primitivo, por ejemplo, cuando quería interpretar o entender su realidad, por ejemplo, entendía un fenómeno social como la lluvia, ¿no? ¿Cómo lo hacía el humano primitivo cuando no tenía la suficiente ciencia desarrollada? ¿Cómo entendía una lluvia? A lo mejor entendía que había un ser supremo, ¿no? Como Tlaloc o Zeus, que eran los que se enojaban y aventaban los rayos y hasta se escondía en su cueva, ¿no? Porque hizo enojar al dios. Esa era su concepción, idealista, ¿no? Partía de la idea que él tenía, ¿no? Se entiende porque la humanidad no había desarrollado toda la parte objetiva, científica. Hoy en día ya sabemos cómo funciona el ciclo del agua, ¿no? Ya sabemos por qué nos llueve, ¿no? Ya podemos quizá incluso ver cómo se mueven los huracanes y todo esto nos los ha dado precisamente el estudio objetivo y científico de nuestro entorno, ¿no? O sea, esa es la parte que hay que entender. Ahora, hay momentos en que la ciencia no nos da, o sea, la ciencia no está tan desarrollada como para entender procesos más complejos. Entonces ahí es donde viene el uso de la filosofía. Precisamente cuando tú ya no puedes ir más allá, necesitas entender esta parte filosófica. Por ejemplo, ahorita para entender el origen del universo, el mismo origen de la vida, el mismo origen del hombre, ¿cómo lo hacemos, no? Quizá para entender el origen del universo, yo sé que a lo mejor ya hay mediciones, ¿no? Hay telescopios que te miden distancias de años luz, ¿no?
pero aún así nuestra ciencia no alcanza a medir todo el universo o todo lo que podríamos entender. Entonces, ¿cómo podríamos entender ahí? Pues usando la filosofía, usando la filosofía. Y es el problema que muchos científicos no tienen esta parte filosófica elaborada. O sea, normalmente la parte de la ciencia se cree que puede andar sin ideología, cuando ya hemos explicado que todos tenemos una ideología. Voy a poner un ejemplo, ¿no? De lo potente que es el método del materialismo dialéctico, ya en esta parte. En el Anti-Theory, Engel explica precisamente esta parte del origen del universo, ¿no? Explica precisamente de cómo la materia no se crea ni se destruye, sino que el universo ha estado en un constante cambio de desarrollo amplio, ¿no? Situaciones que explotan, empiezan, ¿no? Porque Feuerbach quería establecer una visión filosófica, ¿no? Las cosas tienen un inicio y un final, ¿no? Pero la materia no tiene ese inicio o ese final, la materia ha existido siempre, ¿no? O sea, las cosas que se producen dentro de la materia sí son cosas que viven, mueren, nacen, ¿no? Pero la materia en su conjunto no tiene ese proceso, no seguía bajo esa cuestión. Entonces, Engel desarrolla precisamente esta parte filosófica de cómo se mueve el universo, ¿no? A través de un proceso de constante cambio y movimiento. La teoría del Big Bang viene después, viene a partir como del siglo pasado, de la época del 30, que establece la teoría del Big Bang, que aparentemente es una concepción científica del universo, que todo estaba concentrado en una singularidad que de momento fue un explota, ¿no? Pues esto es una parte como idea creacionista, casi, casi, ¿no? La idea de que no existía nada y de momento Dios crea todo, pues esto se ve reflejado en las ciencias, ¿no? Precisamente la teoría del Big Bang carga con estos prejuicios, idealistas de creer que todo tiene un principio, un fin, ¿no? Y verlo de una manera separada, ¿no? Y no ver todo como un proceso. Y Engels, precisamente en el Anti-Theory, pues lo explica décadas antes. Entonces, esta es la importancia de tener un método de pensamiento dialéctico, que incluso en las ciencias naturales se podría avanzar muchísimo más si los científicos adquieren un pensamiento dialéctico de las ciencias naturales. El problema es que dentro de la sociedad burguesa, pues las ciencias naturales están subordinadas al capital, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, no, lo que plantea el marxismo, pues es adoptar un pensamiento científico dialéctico y eso no pasa ni se vuelve obsoleto. Eso tiene que ver con la misma realidad, ¿no? La misma comprensión de la realidad. Entonces, pues yo creo que sí hay que clarificar, ¿no? Las cosas muy generales que no pasan, ¿no? No cambian, ¿no? A pesar de los siglos, ¿no? Y hay cosas, pues obviamente, que pues sí van a cambiar, ¿no? O sea, hay cosas que en la cuestión de la técnica, pues es evidente que el capitalismo ha cambiado tecnológicamente, ¿no? Eso es algo que hay que también, pues, esclarecerlo, ¿no? Pero hay que tener claras las dos, ¿no? Las dos posibilidades. Entonces, no sé, ahí compañero Roberto, quería comentar algo más. Sí, gracias. Sí, simplemente decir que yo no dije o no quise decir que el marxismo ya había caducado, ¿no? O que los planteamientos de estas ideas de Marx y Engels ya se hubieran quedado en el pasado. No, no, por supuesto que no. De hecho, el planteamiento de Marx y Engels es la crítica al capitalismo y plantear cómo se puede superar, ¿no? Y construir una sociedad nueva. Entonces, mientras exista capitalismo, el marxismo será vigente, ¿no? De ahí la gran vigencia. Simplemente mi invitación era a la cuestión de reflexionar acerca de por qué la necesidad de constantemente estar regresando a estos autores para plantear los problemas que la actualidad nos está poniendo frente, ¿no? Que son situaciones que hace siglo y medio no estaban presentes y que pues ni siquiera se podían imaginar y que ahora son nuevos desafíos para que nosotros vayamos a la teoría, a estos pensadores
y busquemos ahí las respuestas para explicar los fenómenos que suceden en la actualidad, ¿no? Gracias. Sí, pues gracias, compañero Roberto. Sí, sí, es importante. Sobre todo, lo decía por el sentido de la crítica de la burguesía, ¿no? Que siempre se Ujú, basa ujú, obsoleto, caduco, ¿no? Ya ujú, explicamos ujú, qué parte de establecer algo, científico se vuelve caduco, o sea, eso no caduca, ¿no? Este, pues bueno, yo creo que ya vamos terminando la sesión del día de hoy, ya vamos ahí, 1 hora 40 minutos, entonces nos veríamos el día sábado en la sesión de participación. Pues compartí un documento que es bastante introductorio, hay documentos que son un poquito más amplios, que ya después se van a ir discutiendo, pero este documento es bastante introductorio, ¿no? Para al menos esclarecer la cuestión de la cuestión de la filosofía, la ideología, ¿no? Todos estos conceptos que muchas veces pues, nos los encontramos en el movimiento obrero, o sea, constantemente nos los encontramos en el movimiento obrero, ¿no? Compañeros dentro de la propia izquierda, ¿no? Que tú ya les mencionas la palabra capitalismo y inmediatamente, ¿no? Se sulfura, ¿no? Inmediatamente, no, es que ya nos quieres ideologizar, ¿no? Ya quieres imponer tu ideología y aquí hay que hacer un movimiento sin ideología. Pues hacer algo sin ideología, eso es prácticamente quitarte la cabeza, ¿no? Pues, ¿cómo vas a hacer algo sin ideología? Pues las ideas son las que están ahí. Entonces, sí, es atacar un poquito, esclarecer que todos tenemos una ideología, una filosofía. Aquí lo que hace el marxismo es poner las cartas sobre la mesa y decir, pues, qué tipo de ideología es la que tenemos, ¿no? Y cuál es el tipo de ideología que queremos, para analizar los fenómenos. Eso es lo que plantea el marxismo, ¿no? Entonces, y sí romper con estas ideas de que no, de apoliticismo, de que no tienes esta ideología, de que esto no, todos tenemos una ideología, todos tenemos una filosofía. La cuestión es de que pues, no tenemos una filosofía elaborada, ¿no? Metodológicamente. Ese es el gran problema. Incluso hay muchos pues, que no saben que tienen una filosofía, ¿no? Entonces, ese es lo que lleva al gran problema, ¿no? Pero bueno, entonces nos veríamos el día sábado, si ya no hay más. Nos vemos el día sábado, 9 de la mañana, en la sesión de participaciones de 5 a 8 minutos, ahí para que vayan preparando los temas. Yo voy a retomar también aquí los comentarios que se hicieron para partir quizá de ahí de recapitular para el día sábado, ¿no? Pues sale, compañeros, entonces si no hay más, pues nos vemos el sábado. Buenas noches a todos. Estamos en contacto. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, hasta el sábado. Gracias. Buenas noches a Gra- todos. Gracias. Buenas noches a todos.